Buenos días, estudiantes. El tema de la semana 4 hace referencia a la conquista e invasión de América. La conquista de América fue un proceso violento de invasión y apropiación del continente. Aunque implicó un encuentro y contacto entre culturas, el choque entre europeos e indígenas significó la desarticulación o desaparición de la gran mayoría de las sociedades nativas, así como el sometimiento de la población indígena a la corona española. A finales del siglo XV, los viajes de exploración permitieron que un grupo de estados europeos expandieran sus territorios sobre África y Asia. Los venecianos y los genoveses tenían el dominio de las rutas hacia el oriente, mientras que los portugueses controlaban las rutas marítimas por África. Más adelante, España apoyó con una de las más grandes exploraciones marítimas en busca de las nuevas rutas comerciales para llegar a Oriente. Varios factores motivaron la expansión española por el Océano Atlántico. Entre las más importantes podemos mencionar el bloqueo de las rutas comerciales por el mar Mediterráneo. Estas rutas habían caído hacia 1452 en manos de los musulmanes, quienes no permitían el paso de los mercaderes europeos. El interés comercial que impulsó los adelantos técnicos en la navegación. En tales adelantos contribuyeron especialmente los portugueses, con sus conocimientos en astronomía, cartografía y elaboración de instrumentos. Además, inventaron un tipo de barcos llamados carabelas que hacían más segura la navegación por el océano. La unificación política y religiosa del territorio español, por efecto del matrimonio de los reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando respectivamente, conocidos como los Reyes Católicos. La expulsión definitiva de los moros o musulmanes de la península ibérica en 1492. Esto le permitió dedicar sus esfuerzos a la búsqueda de nuevas colonias y rutas marítimas. El aumento de la capacidad económica y los intereses de mercaderes y banqueros para financiar costosos viajes. El cambio de mentalidad por causa del humanismo y el renacimiento, lo cual incentivó el afán de conocimientos e intercambio cultural. Cristóbal Colón era un experto navegante de origen genovés que buscó apoyo en los reinos de España y Portugal para su proyecto de encontrar una ruta marítima hacia el oriente. En 1486 fue recibido por primera vez por los reyes católicos, quienes escucharon sus proyectos. Frente a las creencias de otros navegantes y expertos, Colón estaba convencido de la forma esférica de la Tierra y por tanto pensaba que era posible cruzar el Océano Atlántico y llegar a reinos de Cathay, China y Zipango en Japón y la India. Esta idea coincidió con los intereses de los reyes católicos que querían alcanzar el este asiático para comerciar. La corte de España estudió la propuesta durante 12 años, pero fue la reina Isabel de Castilla quien finalmente decidió concederle el título de almirante de expedición a Colón en agosto de 1492, ignorando que había un continente por medio que sería América. Los 4 viajes de Colón. Entre 1492 y 1504, Colón realizó 4 viajes de exploración al litoral americano. El primer contacto que tuvo con América fue en las islas del Caribe y sus habitantes, los indígenas taínos, un pueblo de naturaleza pacífica y escaso desarrollo militar. Estas expediciones españolas estaban conformadas solo por hombres, sin sus familias. Esto dada las precarias condiciones de los viajes, alimentación no adecuada para largas travesías, escasa agua dulce y poca higiene. Con el propósito de mantener el dominio sobre los territorios encontrados, varios de ellos se quedaron en pequeños asentamientos sin tener asegurada su supervivencia. En el primer viaje, Cristóbal Colón, que lo realizó en 1492, eh, partió de España, del puerto de Palos de Moguer, en La Pinta, La Niña y la Santa María. Llegó a la isla de Guananí, pero luego fue rebautizada por Colón como San Salvador, ya que tuvo inconvenientes y problemas con su tripulación al no encontrar rápidamente tierra. En el segundo viaje se realizó en 1493 hasta el 96, fue emprendido con 17 barcos, cerca de 1.500 hombres, pero gran parte de la tripulación cayó enferma y 12 barcos tuvieron que regresar a España muy pronto. Los españoles llevaron lo necesario para establecerse, animales, semillas e instrumentos de labranza. En la Española, Colón fundó el pueblo de la Isabela y exploró las islas de Puerto Rico y Jamaica. En el tercer viaje, llegó hasta las islas de Cabo Verde. En este periodo lo realizó entre 1498 y 1500. En ese periodo se presentaron expediciones
que fueron conocidas como los viajes menores. Entre los principales estuvieron los de Américo Vespucio y Alonso de Ojeda, que exploraron las costas de Guayana y Venezuela, y la de Vicente Ñáñez Pinzón, quien descubrió la desembocadura del río Amazonas. En el cuarto viaje, en 1502, Colón partió al mando de 4 carabelas con el firme propósito de encontrar los esquivos reinos de Catay y Zipango. Llegó a las costas suramericanas de los actuales países de Nicaragua y Honduras, Costa Rica y Panamá. En Jamaica, después de sobrellevar fuertes tempestades con su tripulación, fue rescatado enfermo y llevado de vuelta a España. Colón murió 2 años después en Valladolid en la completa pobreza. Bueno, entonces, retomando la conquista que se inicia con los españoles tratando de conseguir nuevas rutas marítimas, se llega al espacio geográfico de México. Los españoles tuvieron eh, noticias de los tesoros de las regiones continentales de Centroamérica y organizaron expediciones. En esta fue encargada Hernán Cortés, y su misión de conquistar estos territorios solo tenía órdenes de realizar una nueva exploración. Fundó el primer asentamiento español en tierra firme en la actual ciudad de Veracruz, en México. Desde allí, Cortés organizó una campaña de conquista hacia Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Los españoles fueron hombres muy astutos y muy hábiles, ¿sí? Para reconocer las diferencias que se daban entre los indígenas por el poder. Pero también Hernán Cortés utilizó sus encantos para enamorar a una indígena que era conocida dentro de la ciudad de Tenochtitlán, muy hermosa, que se llamó la Malinche. Y ella, enamorada de Hernán Cortés, traicionó a sus indígenas y los llevó a que Hernán Cortés tomara posesión del Imperio Mexicano. Luego viene la conquista del Perú, la desarrollaron Francisco Pizarro, asociado con Diego de Almagro, y estaba también el clérigo o sacerdote Hernando de Luque. También ellos aprovecharon esas disputas que se daban entre los mismos grupos indígenas para poder llegar y avasallarlos y lograr una conquista fuerte, guerrera, y establecerse en los nuevos territorios. Dentro de los nuevos territorios que tenían ellos para esta parte del continente, aprovecharon las diferencias que había entre los incas, entre ellos el Tupac Hualpa y el Manco Inca, que designó eh, quién iba a ser su heredero, y precisamente por esa situación hubo inconvenientes. Entonces el ejército español aprovechó esta situación y logró conquistar a todo el Perú. También dice que tenía la conquista de nuevos territorios. La empresa de la conquista española continuó extendiéndose hacia el sur de la empresa y hacia el norte del territorio que correspondió al imperio, además del Inca, tomó rumbo a tierra firme para realizarlo en el nuevo reino de Granada, es decir, en lo que nosotros estamos actualmente, que es nuestro país Colombia. Entre ellos se distinguieron conquistadores como Sebastián de Belalcázar, Francisco de Orellana, también eh, se relacionaron hacia la parte sur del continente, donde estaba Pedro de Valdivia, García Henao de Mendoza, que fue y reconoció lo que hoy es el Río de la Plata, y también Pedro de Mendoza, quien fundó la ciudad de Buenos Aires. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque los españoles todos dedicaron sus fuerzas y todas sus artimañas para llegar y conquistar y avasallar a todos los indígenas que encontraron en todo el territorio. Entonces vamos a tener los factores que incidieron en el éxito de la conquista. Primero, los conflictos entre los mismos indígenas, las creencias indígenas, que consideraron a los españoles como seres mágicos, el choque biológico, los españoles eran portadores de virus y generaron epidemias que diezmaron a la población indígena, el predominio español en el choque social y cultural, cómo lo realizaron a través de una estrategia
que fue llevar a la evangelización, es decir, utilizaron la religión como un medio de sometimiento. También la superioridad tecnológica, que quiere decir que las armas indígenas no estaban, como dice, a la altura de las armas que tenían los militares europeos. También debemos tener en cuenta que se dieron unas consecuencias de esta conquista, que fueron las nuevas relaciones de poder, eh, donde hubo una soberanía y unos derechos muy limitados, casi inexistentes para los nativos. Luego las ideas nuevas y estilos de vida, todo también relacionado con las tradiciones religiosas, se modificaron las lenguas autóctonas y se hizo una relación de, como dice, de producciones culturales que afectaron precisamente a los indígenas. También la caída demográfica, precisamente a las enfermedades que generaron los españoles en nuestro territorio, se diezmó la población y precisamente por esa situación se vieron en la necesidad de traer esclavos de África y lo hicieron a través de los portugueses que se destacaron como empresa esclavista más importante del momento. Bueno, estudiantes, eh, este es el tema que se trabaja y vamos a desarrollar actividades según secuencia didáctica y es la base también del proyecto de aula. Muchas gracias.